La dictadura cubana nunca va a desaparecer. Hay varias razones que están implícitas en esos menesterosos. En la época en que Canel fue nombrado dictador, un amigo mío de la infancia que aún tenía la esperanza que con el nuevo déspota, por pertenecer a una generación más joven y que las cosas en Cuba iban a cambiar. Yo le comenté que el sistema comunista continuaría con sus doctrinas, estuviera quienes ellos quisieran en el poder. Cualquiera que tratara de cambiar esa política nefasta estaría en peligro de morir o quedar permanentemente en desgracia. Primera medida, el que se atreva a querer cambiar lo establecido iría preso o lo esperaría el pelotón de fusilamiento, medidas que están siendo pregonadas diariamente, como son los cientos de presos políticos que hoy permanecen en prisión, así como le sucedió a Ochoa, a los hermanos Laguardia, a Abrantes, por mencionar algunos. Después que la dictadura detecte una manifestación de cualquier tipo, como sucedió el 11 de julio, dejarán un ejemplo plasmado, su fuerza y su poder hegemónico contra cualquier desafecto al régimen asesino. La dictadura no va a desaparecer porque ella está en control de fabricarte delitos. En sus manos están las fuerzas represivas que, por exponer que es un gobierno corrupto, fallido, es un llamado a la violencia. Los pobres cubanos tendrán tanto miedo que no se atreverán a protestar aún faltándole el agua, la corriente, pasarán hambre sin emitir ningún lamento que se pueda interpretar como desafección al régimen. Los intelectuales seguirán exponiendo sus obras en la televisión cubana. Los maestros seguirán adoctrinando niños. Los médicos mandarán a los enfermos con un diagnóstico incierto a sus casas. Los gobernadores de cada ciudad explicarán con las palabras incomprendidas la necesidad de innovar y resistir a causa del bloqueo, como ellos le llaman. El resto de la población impávida, escuchando todas estas imbecilidades, se quedarán tranquilos en sus casas, esperando que en el año 2030 Cuba se recuperará, como afirmó Canel hace unos días, gracias a las inventivas de los cubanos revolucionarios, según Canel, que siembran su pedacito de tierra para poder alimentarse. Los periodistas, abogados, militantes del Partido de la Unión de Jóvenes Comunistas aprendieron hace muchos años que vivir del discurso mentiroso de los lemas es también una forma de generar bienestar. La dictadura se mantendrá en el poder mientras los juicios sean a puertas cerradas y el pueblo no puede escuchar a los abogados defensores vendidos a los fiscales. Además, estos pseudo jueces pidiendo años a menores de edad que su único delito fue pedir libertad. No importa que las pruebas sean fabricadas por los tiranos, ellos van a imponer su verdad. El pueblo es el principal testigo de toda esta ignominia de la dictadura, porque son ellos los que desfilan el 1 de mayo. El pueblo es el mismo que se condena erizándose en cuanto ven a sus verdugos frente a ellos. Es cuando sacan la más despreciable o los más despreciables instintos de cobardía y sometimiento, a sabiendas que el temor intrínseco que llevan por dentro los hace proceder así. Por último, hace 2 años, en el 22, el mismo amigo me comentó, haciendo alusión a mi comentario al inicio: ahora sí yo pienso que a esto le queda poco. A lo que yo respondí: escribe la fecha que cualquier dictadura
se cae cuando un pueblo está dispuesto a obtener su libertad. El pueblo de Cuba seguirá esclavo. Hijo mío, fue mi respuesta. Su única opción es irse del país. Si decides quedarte, tus hijos, esposa, nietos y demás familiares te condenarán por el resto de tu miserable vida, porque fuiste un cobarde. Por estas razones, la dictadura cubana nunca va a desaparecer. Con esto no quiero alimentar falsas esperanzas a los luchadores por la libertad del pueblo cubano. Pero créanme, ese pueblo se acostumbró a vivir de la caridad pública y estará sometido a la voluntad de esos fascinerosos por el resto de sus vidas. Soy Brack59, Buró Radical Anticastrista. Comenta si estoy equivocado y recuerda, las mentiras te aprisionan, las verdades te liberan. Muchas gracias por la atención prestada.